Si además de escucharnos, quieres vernos, búscanos en las redes. En Facebook e Instagram, Radio Torre Pacheco, 87.7 FM. Y en el 87.7 de la FM, ese es nuestro punto del dial, comienza El Mirador en Radio Torre Pacheco y saludamos a Miguel Galindo. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, estupendamente. Cada vez mejor, ¿eh? Pues yo cada vez más joven. Bueno, eso quisiera yo. No, pero yo te veo cada vez mejor y tienes muy buen aspecto. Eso es que son. Tú cada vez ves mejor. Claro. También. Y espejismos, mira, espejismos es el título del artículo de hoy. Parece que estamos haciendo un juego de palabras previo sin saberlo. Justamente eso que tú ves es un espejismo. Y no estoy en el desierto, para verlo. Bien, pues espejismos. Hoy voy a hacer de abogado del diablo contra mí mismo. Contra aquello que yo predico, precisamente, a fin de examinarlo desde distintos ángulos. Muchos sabrán, sobre todo personal joven, que desde la naturaleza de mis temas crean que soy una persona inasequible. Quizá que un par de milímetros superior a la media, por lo menos. Y eso sería una muy falsa percepción, un error. Que un servidor trate tema de ciertas enjundias tan solo quiere decir que son temas por los que me siento atraído, pero de ninguna manera que lo haya conseguido. De hecho, puedo tener conocimiento de las cosas e incluso el cimiento, aunque el cimiento lo tenemos todos. Pero eso no quiere decir que tenga el dominio de esas mismas cosas. De ahí que si alguienes tienen una imagen de mí de cierta superioridad, más les vale que la vayan desmontando y me vaya apeando del tratamiento y ajustándola a su medida real, que es la más cabal. Que yo cite a un clásico, un filósofo, un pensador, un sabio, y diga que estoy absolutamente de acuerdo con sus planteamientos, no quiere decir que los haya podido integrar en mi ser. Puedo asumirlos íntimamente y compartirlos intelectualmente, de acuerdo, pero no los puedo vivir en plenitud. Ojalá y pudiera asegurar lo contrario. En el ser humano, aceptar un principio y compartirlo no es precisamente vivirlo y demostrarlo con hechos contundentes. La voluntad y la capacidad o incapacidad andan enredadas en todas estas cuestiones. Por ejemplo, afirma Boecio, un clásico romano, que, y cito textualmente, si no te consideras afortunado porque las cosas que te parecían felices han desaparecido, tampoco has de sentirte desgraciado, pues las mismas cosas que ahora te parecen penas insoportables, desaparecerán también. ¿Piensas encontrar estabilidad en las cosas si el hombre mismo se ve reducido muchas veces a la nada en un instante fugaz? Y si, por si acaso aún quedara algún resquicio de duda para con su lógica, remata. Consta, y así está decretado por ley eterna, que nada engendrado es duradero.
Creo que esto es una verdad inapelable y de una lógica aplastante, y que tiene poco, pero muy poco margen de discusión. Es paralela a esa máxima tan conocida y repetida de si tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿por qué te preocupas? Son verdades universales y trascendentales. Eso sin discusión alguna, y que nadie en su sano juicio las va a negar con razonamientos. Si lo que es bueno para ti, dice Boecio, no dura, pues lo que es malo tampoco durará. Si buscamos en la filosofía más antigua, eso es estoicismo puro y duro. Nada nuevo bajo el sol, que decía Salomón en sus salmos. Y todo esto no es otra cosa también que la enseñanza del budismo en su más pura esencia. Por lo tanto, poco que decir y aún menos que añadir a esta cuestión. Creo que es una de las pocas cosas en que todas las disciplinas del pensamiento están absolutamente de acuerdo. Y sin embargo, ¿quiénes la hacen suya y la viven íntegramente? Salvo un Buda, Jesucristo o algunos pocos más. Y ya me tienen aquí ejerciendo de ese abogado del diablo que les apuntaba al principio. Ni siquiera San Agustín o Santa Teresa o San Juan de la Cruz en su noche oscura del alma lograron acceder en plenitud a tal beatitud o estado de gracia o de supraconsciencia, como diría el doctor San Segarra. Ni como ustedes mismos quieran etiquetarlo. Y yo, pues claro, por supuesto, muchísimo menos que ellos, faltaría más, Tomás. Por lo que ya pueden apearme, como les decía, del tratamiento, pues la auténtica y veraz realidad hace tabla rasa de todos nosotros. Lo que pasa es que esa no es la auténtica, con mayúsculas, realidad intrínseca de las cosas, amigos míos. Esa es tan solo que nuestra realidad. Esto es, la realidad que nos hemos hecho nosotros mismos para nosotros mismos. Pero no es la genuina realidad, con mayúsculas, sino un remedio, una mala copia, un sucedáneo, una falsa realidad. Perecedera, por no duradera, que se pudre como la madera. La realidad más aproximadamente auténtica a nosotros es ese término medio donde no existen los extremos y que para poder conseguirlo tiene uno que adoptar una actitud de renuncia y hacerla aptitud con P. No sé si me explico. ¿Y quién es el valiente dispuesto a renunciar? Así que sí, bueno, vale. Sabemos el camino para alcanzar la paz y la serenidad, el sosiego para con nosotros mismos. Pero ¿quién lo lleva a la práctica? Aquí mismo. Y en este punto tienen ustedes al diablo sin necesidad de abogado alguno. Somos nosotros mismos. Pues en nosotros está la verdad y la negación al mismo tiempo y a la vez. Hablo, que significa duplicidad. La imagen que da el espejo, que es contraria a la real. Yo soy mi propio ángel, porque conozco el camino de la verdad. Y soy mi propio demonio, porque ando el camino de la mentira. Y soy mi propio abogado, porque practico el camino de mi propia excusa. Y no hay más verdad ni realidad que esa. Y dejémonos de cuentos. Nosotros mismos nos fabricamos los espejismos donde osamos y nos revolcamos. Recurrimos a los textos que nos liberan,
pero no lo logramos. Y no lo conseguimos, pues joder, porque en el fondo no queremos. O aún no queremos. Porque la fruta no madura porque quiera madurar cuando aún está verde, sino cuando le toca madurar porque el peso de su sazón le carga el alma. Lo cierto es que yo no lo sé. El caso es que en estas estamos y en estas nos adentramos. Un servidor, la verdad y a fuer de ser sincero, no creo que estos artículos ni programas de radio ni de nada tengan muchos leyentes ni oyentes. Es más, la gente les huye como lo de la peste. Hasta los más inocentes. Y las oyencias y audiencias y las leyencias y creencias bajan sin ningún tipo de apariencia. Así que yo mismo me pregunte a quién quiero convencer con estos artículos, si no es a mí mismo y tan solo que a mí mismo. Pero bien sé que no me vale para justificarme a mí mismo. O eso creo yo, claro. Espejismos, el artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo en directo y ahora, pues un momento para conocer los comentarios. Llega el primero, que es de María. Seguro que te han llegado oídas de que los temas que tocas son demasiado altos. ¿Esa es la causa de lo que escribes hoy? ¿Me equivoco? Sin embargo, todo es relativo. Lo que a unos les parece interesante, a otros les parece inasequible. Eso es algo que tendrás que resolver tú en conciencia. De eso trata, María. De eso trata precisamente el artículo, que es algo que tengo que resolver yo, en definitiva. Como todos y cada uno tenemos que resolver con nosotros mismos nuestras propias dudas. Tú dices que posiblemente el nivel lo he elevado, incluso sin darme cuenta. Puede ser. Pero al final uno se pregunta, ¿qué es más importante? ¿La cantidad o la calidad? Bueno, pues ahí está esa reflexión. Comentario de Mondovilio. Me parece que ese problema es común. Yo suelo dar conferencias, como creo que sabes, y observo que tengo temas de aula al completo y de medio aula. Pues bien, los que menos gente tengo, más los disfruto. Te lo digo por si te sirve de algo. Sí, es lo que antes comentaba con María. Y no solo es una cuestión de calidad o de cualidad, es una cuestión también práctica. Tú cuando das una de esas, yo no, porque lo mío es distinto, pero tú cuando das una de esas conferencias a la que te dedicas, cuando la audiencia es la mitad o la tercera parte, o incluso la cuarta parte, estoy segurísimo de que podéis profundizar mucho más. Al ser menos, profundiza y la comunicación es más intensa y más rica. Estoy seguro. Comentario de Mercé. Mi tía abuela, ¿por qué cuando te leo lo asocio con ella? Tenía dos facetas que ella misma decía y reconocía, la de la escuela y la que utilizaba conmigo y unas pocas personas más. En aquella época, en la segunda, se la jugaba. Claro, en aquella época se la jugaba y estoy seguro que llegará una época en que no la juguemos, si es que yo sigo estando por aquí. Y dices que te recuerdo a tu tía abuela, bueno, aparte de... Te asocia con ella siempre. Sí, es que me lo asocia, comenta. aparte de la genética que es muy diluida, no creo yo que sea por eso, es porque quizá, pues tu tía abuela también le preocupaban y tocaba estos temas. Y claro, ¿con quién los tocaba? Pues con la gente más afín, más próxima, de mayor confianza. Y tú eres una de ellas, por lo tanto, pues tienes que sentirte satisfecha de ello, porque entonces, pues tú lo has dicho, entonces tocar estos temas en público,
Vamos, yo en aquella época, suponiendo que yo estuviera como estoy ahora aquí, este programa no podría ser realidad tampoco. Otro comentario, y este es de Demetrio. Soy de un grupo del otro lado del charco, ya sabes. He de decirte que tus temas aquí son muy apreciados y aunque sé que no tengo ningún derecho, me atrevo a pedirte que no bajes el nivel, aunque entenderemos que de vez en cuando tienes que hacerlo. Pues Demetrio, primero muchas gracias por escucharme más allá del charco. Y segundo, te lo prometo hasta cierto punto. Porque de vez en cuando, pues, se cansa el pie también de pisar al fondo el pedal y tiene uno que levantarlo. ¿Me entiendes la metáfora, verdad? Pues eso. Otro comentario este de Monse. Este tengo que compartirlo con Bondo, aunque sé por dónde van a ir los tiros. Siempre me dice que lo que tú tocas es de lo más básico y elemental para poder entender lo más importante y complejo. Entiendo que quien algo quiere debe esforzarse y quien nada desea todo le vale. Por supuesto, sí. Vamos a ver, todo está en el querer. Esos niveles que yo toco y que a algunos les parecen muy elevados, en realidad, si lo analizáis bien analizado, es de lo más elemental. Yo hablo de elementalidades básicas. Lo que pasa es que, además de ser básicas, son trascendentes. Y ahí es donde nos duele. Ahí es donde nos toca. Ahí es donde posiblemente, y digo posiblemente, la mayoría de la gente nos convenga ponerla como de alto nivel para no tener que asumirla. Porque si se asume pues lo que yo trato en estas crónicas, pues eso a lo mejor me compromete. Y no quiero sentirme comprometido, yo quiero vivir alegremente y vivir la vida, como se suele decir. Pero no nos damos cuenta de que la parte más importante de la vida le estamos dando la espalda. Comentario de Jerónimo. Suelo seguirte, si bien no todo lo que escribes la verdad, pero tras el de hoy he de decirte una cosa. Tu segundo párrafo me ha reconciliado conmigo mismo porque me ha abierto los ojos. Yo creía que era un falso si compartía un principio que luego no observaba y veo que a ti te pasa también. Gracias por hacérmelo ver. Hombre, eso nos pasa a todos. Ya digo, a la propia Santa Teresa o San Juan de la Cruz o incluso... Eso nos pasa a todos. O sea, que intelectualmente lleguemos a una verdad no quiere decir que la hagamos carne, que la asumamos total e íntegramente. Es muy difícil. Lo que pasa es que por algo se tiene que empezar. Por eso Jesucristo pues dijo verdades como templos, pero muy sencillas de entender. Solamente encuentra el que quiere. Y para encontrar hay que buscar. O sea, primero es la voluntad de búsqueda y luego la asunción de lo que tú encuentres. Y eso, amigo mío, eso lleva mucho tiempo. Siguiente comentario, este es de Dori. Las palabras que citas de Boecio, nada de lo que es engendrado es duradero, se me han quedado enganchadas del pensamiento. Lo que pasa es que entonces, ¿de qué sirve adquirir conocimientos? ¿Para qué la experiencia? Debe haber una explicación para esas dudas, ¿no? Pues sí, pues tela. Si por ahí dicen que lo mío es de nivel, lo tuyo, tela de verano. Vamos a ver, esas palabras de Boecio, que además la cita mucha gente, incluso tiene un principio física cuántica, ¿cómo no? Y es que todo lo que tiene un principio también tiene un final. Entonces tú dices, si nosotros somos seres humanos, vamos, creo entenderlo así, si nosotros tenemos un principio, también tenemos un final, por lo tanto, ¿para qué preocuparnos y para qué calentarnos el tarro? ¿No? Sí, pues te lo voy a decir.
Porque nosotros tenemos un principio y tenemos un final, pero solamente en el 50% de nuestra composición, en la materia. Hay otro 50% que es energía espiritual, y eso no tiene principio ni tiene final porque no ha sido creado. Y a esa parte sí le vale. Por eso la gente confunde. O sea, cuando confunde vida con existencia. No. La vida tiene un principio y un final. Tiene un nacimiento y tiene una muerte. Pero la existencia es eterna. Y a eso sí le vale. Quien evoluciona es la existencia a través de las vidas. Quizás no he sabido explicarme mejor. Perdonadme. Vamos ahora con el comentario de Eusebio. Esa frase que dice, si tiene solución, no te preocupes, y si no la tiene, ¿por qué te preocupas? Es muy conocida y corre mucho por ahí. Sin embargo, eso no significa que nos tumbemos a la Bartola y dejemos que las cosas se arreglen solas, pienso yo. No, claro que no. Vamos a ver. Eso no es ni más ni menos para que no sé, para que no nos volvamos neuróticos, Simplemente eso es estoicismo puro, pero no quiere decir que lo dejemos. O sea, cuando a cualquier persona nos viene un problema, es por algo y para algo, para que intentemos resolverlo o para que aprendamos a aceptar las cosas cuando no tienen solución. Esa es la finalidad de los problemas. Y claro, eso sí, eso tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar los dos polos del mismo imán. Saber que si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y saber también que para llegar a eso tienes que racionalizarlo. Me queda pensando, Avelina es nuestro siguiente comentario. Pones en negro sobre blanco una verdad filosófica universal. La realidad no es nuestra realidad. Y eso es un tema que cuesta desarrollar durante un par de buenas charlas. Yo soy profesora y voy a organizar un grupo, una especie de seminario, si no te importa, e incluiré algunos párrafos de tu artículo. ¿Cómo me va a importar? Todo lo contrario. Es un regalo que me hace. Pero efectivamente la realidad que tenemos no es la realidad real, sino la que nosotros nos hemos hecho. El ser humano nace dentro de una realidad real que lo abarca todo, a la realidad humana que hacemos nosotros. Y nacemos a una realidad humana, hecha por los humanos. Y nosotros como parte de ese género participamos en ella. Y nosotros mismos con nuestra vida hacemos nuestra propia realidad. Mira, yo estoy cerca de los 80, por hablar en números redondos, ¿no? Pues mira, 80 menos de un siglo. Entonces existía una realidad muy distinta y muy diferente a la de ahora. Pero terriblemente distinta a la de ahora. Era una dictadura y había sus problemas, pero sin embargo el mundo era mucho más estable. Fíjate en la realidad que hay ahora. Estamos al borde de un cataclismo universal. ¿Quién ha hecho esa realidad sino el ser humano? No se lo podemos achacar a Dios. Dios nos ha dado libre albedrío para hacer nuestra propia realidad y que aprendamos de ella. Pues bien, aquí tenemos lo que hay. Esta es nuestra realidad y de aquí tenemos que aprender. Y esta es nuestra enseñanza y nuestra experiencia, claro. Siguiente comentario, el de Pascual. Dice así, amigo mío, siempre sacas a nuestro amigo y compañero de vida el diablo a colación. Tú dices que la figura del ángel y del diablo somos nosotros y están entre la imagen del espejo que damos y nosotros mismos. Es algo redundante en ti, ¿verdad? Es algo redundante, naturalmente, pero es que precisamente cualquier religión, me da lo mismo, la que tú toques, cualquier religión,
cree en el diablo, te toca la figura del diablo, ahí está el demonio con el cual batallar. Me da lo mismo la islámica, la judía, la que tú quieres, ¿eh? Está la parte del mal y la parte del bien. ¿De acuerdo? En física sería polo positivo, polo negativo del imán. Lo que pasa es que eso que es tan difícil de entender a nivel intelectual, si lo sacamos y hacemos una metáfora física, a lo mejor se entiende mejor. Por eso yo aprovecho y digo el espejo. El espejo es una dualidad de ti mismo cuando te miras al espejo. Y dices, ¿es exacto a yo? No, es exacto a ti, pero es lo contrario de ti. ¿Por qué? Porque la mano derecha del espejo es tu izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues esa es la dualidad con la cual tenemos que manejar la vida, el aspecto positivo y el aspecto negativo. No podemos demonizar tampoco tanto lo que demonizamos, pero tampoco disculparlo tanto. Pero tenemos que vivir con ello y saber manejarlo. Mira qué comentario te escribe Paqui. Así que la fruta no madura cuando está verde, dices, sino cuando le toca madurar, vale. Pero no toda la fruta de un mismo árbol madura al mismo tiempo. ¿Por qué? Muy bien observado. Vaya pregunta, Efectivamente, de un árbol hay veces que se cae la fruta verde y no llega a madurar. Lo mismo que en nuestro árbol humano, hay vidas muy jóvenes que no llegan a madurar y caen. Pues eso quiere decir que la evolución no es general y al mismo tiempo y a la vez, sino que son oleadas de evolución. Nosotros evolucionamos poco a poco y cada uno tiene su ritmo y tiene su marcha. Lo mismo que una higuera, pues ahora mismo es la época de las brevas, después serán los higos, no te maduran todas las brevas a la vez. Durante un tiempo, que está acotado además, durante ese tiempo, pues, el fruto va madurando día a día, día a día. La lección importante es que no importa el tiempo que tengamos para madurar. La lección importante es que todas las brevas tienen que madurar en ese tiempo. Y sobre eso sí conviene que pensemos. Y nos quedamos pensando, Bueno, voy al último comentario. Es de Fernando. No estoy de acuerdo con tu último párrafo. A lo mejor solo tienes 100 oyentes o leyentes, como tú dices. Puede ser o no, no lo sé. Pero ¿acaso es peor que tener 1000 de un, por ejemplo, programa de deportes o de fashion o de fiestas o de puntos suspensivos? Tú has repetido muchas veces que la calidad es lo que cuenta, no la cantidad. Sí, Fernando. Sí, Fernando. Fernando, sí, efectivamente eso es lo que he dicho al principio de las intervenciones. Creo que he dicho eso, que al final tiene uno que buscar y elegir. Y elegir, decir, bueno, vamos a ver, a mí que me interesa la cantidad, que ser muy conocido, que la gente me siga, o prefiero la calidad aunque sean pocos. Y al final tiene uno, la verdad es que tiene uno que elegir. Y efectivamente, esto no es una crítica a los que, como tú dices, eligen ser comentaristas deportivos o de noticias fashion. No se trata de eso. Se trata simplemente de estar uno donde está uno más cómodo, donde se siente uno más realizado. Y si yo me siento más cómodo y más realizado, pues en un determinado nivel, pues la verdad, ¿por qué tengo yo que forzar tanto a la baja como al alza? No es cosa mía al final, o sí lo es, pero al final tengo que elegir. Ni más ni menos, todos tenemos que elegir. Bueno, pues espejismos, el artículo que hemos conocido hoy miércoles en El Mirador.
además de los comentarios. Y ahora llega el momento de conocer el adelanto del próximo miércoles, que ya lo tengo aquí apuntado. Que será el último. Será el último, pero de temporada. De temporada, que nadie se asuste, que no... no. Después del helado y del baño, otra vez volvemos. Claro, después del verano. El título, Inteligencia. Inteligencia. ¿Qué entendemos por inteligencia? Eso da para mucho. Eso da para mucho. ¿Qué entendemos por inteligencia? El ser espabilado, el ser listo. ¿Qué es inteligencia? Vamos a desmenuzar un poco eso. Hay muchos tipos de inteligencia, Hay muchos, ¿no? pero tenemos poco tiempo para hacerlo. O sea que vamos a intentar hablar sobre eso un poco, ¿vale? Bueno, pues gracias, Miguel, como siempre, de nada, por estar aquí en Radio Torre Pacheco y hasta la semana que viene. Hasta la próxima.